Bueno, en este auditorio están autoridades de gobierno y otras elegidas recientemente por votación popular. Rodrigo Díaz, gobernador regional del Biobío, está aquí y quiero pedirle que nos acompañe en este escenario para conversar con él, para que nos dé su visión y podamos fortalecer nuestro trabajo conjunto. Bienvenido, gobernador. Adelante. Hola, Rodrigo. Hola, Álvaro. ¿Cómo estás? Estamos? Bienvenido. Muchas Bueno, gracias por acompañarnos. muchas gracias. Yo hice una pequeña introducción de la visión con la que queremos trabajar hoy día en el gremio. Y quería compartir contigo algunos temas en que nos encantaría poder escuchar tu visión. Sí, claro. Y lo primero que te quiero preguntar es cómo ves tú hoy día estamos con una elección presidencial, hay dos candidatos, dos programas de gobierno, pero viendo un poco lo que está pasando, ¿cómo ves tú el hecho de que ellos apoyen realmente la descentralización y nos den mayores competencias políticas y económicas? Porque al final uno necesita cierto nivel de recursos para poder desarrollar todo esto que estamos hablando. Sí. ¿Tú ves que hay cierto nivel de compromiso? ¿Lo ves de largo plazo? ¿Lo ves de mediano? ¿Cuál es tu sensación con lo que está pasando? A ver, varias cosas. Nosotros tenemos una elección pensada hoy día a la mañana antes de venir hacia acá, donde pareciera que estamos retrotrayéndonos al plebiscito o a la elección del año 70. Francamente no es un escenario que a mí me agrade. Es una elección entre posturas muy polares y con muy poco razonamiento. No veo que en materia económica haya un buen programa de gobierno en ninguna de las dos candidaturas. Veo dos programas, uno maximalista, el de Gabriel Boric, intentando hacer muchas transformaciones a la vez y con poco financiamiento, y uno inexistente en el caso de José Antonio Kast, que creo que es un candidato que ha tenido un tremendo despliegue, una tremenda campaña, que se ha instalado en preocupaciones muy reales de la gente, pero que no pensaba ganar. Entonces veo un programa económico que no existe. En materia de descentralización, en este mismo local, con una posición distinta, tuvimos a esos dos candidatos hablando sobre descentralización. La verdad es que Boric tenía más desarrollados los temas de descentralización, probablemente porque es magallánico, y en la cultura magallánica la descentralización es un tema en sí mismo. José Antonio Kast tenía aproximaciones más vagas, él hablaba más bien él no cree mucho en los gobiernos regionales, probablemente va a cambiar, porque ambos candidatos hoy día están desafiados a buscar una nueva oferta programática para la gente que no votó por ellos. No en balde, la suma de ambos está bajo la mitad del electorado, y más de 8 millones de personas no votaron en las elecciones pasadas. Entonces, primera vez que tenemos candidatos tan poco representativos compitiendo en la segunda vuelta. Mi impresión respecto del traspaso, de la descentralización en general, que no es lo mismo que regionalización, ni es lo mismo que desconcentración. Desconcentración es trasladar distintos servicios públicos al país, regionalización es dividir espacios del país, descentralización es traspasar poder y dinero. Eso es descentralización, para decirlo en los términos más simples posibles. Veo que, por lo menos, los y las gobernadoras de Chile recién electos, que pasa un dato, somos los más votados de cada una de las regiones, todos con elecciones el año 2021, eso no era así hasta el año recién pasado, donde los senadores eran las personas más votadas. Hoy no hay ni un senador, ni un diputado, ni un alcalde que tenga más votos que cualquiera de las personas que trabajamos de gobernadores regionales en Chile. Cierro mi paréntesis. Lo que hemos acordado es que en base a la realidad que nos instaló por elección democrática a cargo de los gobiernos regionales, es que partimos un proceso que no va a tener detención. Y siendo bastante plural, porque en una lectura simple alguien decía, hay un gobernador que es de la alianza del actual gobierno, mi amigo Luciano Rivas, gran tipo, y por otro lado habemos 15 personas que no votamos por el presidente Piñera. Pero yo creo que es distinto, ¿eh? La composición es bastante distinta porque uno puede hacer doble clic y buscar
varias formas de ver. Habemos personas que fuimos independientes fuera de pacto, hay personas que son partidarios del grupo de Boric, había personas partidarias de la nueva mayoría, hay grupos ambientalistas, dos regiones, Valparaíso y Coquimbo, que están con una orientación distinta. Pero lo que vemos es que es un proceso que no va a detenerse, y nosotros optamos por una vía parcial, no revolucionaria, de negociación. Y hemos obtenido avances significativos con el actual gobierno. ¿Y tú crees que va a haber algún nivel de traspaso de recursos que permita, que los gobernadores... De hecho hay, Álvaro, hay ahora. Acabamos de terminar una negociación con el Ministerio de Hacienda para tener más recursos para la región del Biobío y para tener mayores atribuciones. Y vamos a entrar a negociar ahora, en una semana más, 10 días más, nuevamente con el Ministerio de Hacienda, lo que se llama la Ley de Rentas Regionales, que no agrega ni un peso para las regiones, pero que tiene componentes muy importantes en materia de flexibilidad. Y hay voluntad política y madurez desde el punto de vista nuestro para decir, mire, lo de las rentas regionales, conversémoslo después, veámoslo más adelante con quien sea la nueva autoridad, y centremos hoy en mayor flexibilidad. Entonces yo diría gradualismo con este gobierno negociando aquello que corresponda, con el próximo, quien sea, también negociaremos, y en el marco constitucional también, con la constituyente también. De hecho, ayer me correspondió exponer en 2 comisiones precisamente esto, descentralización. Oye, ¿y tú cómo ves en ese sentido? Nosotros a nivel de gremio hemos estado planteando el tema de que las estadísticas que tenemos es que del orden de un 10% de los impuestos se van a regiones y el 90% son administrados centralizadamente. Y nosotros hemos levantado un tema a nivel de los gremios en esas reuniones, y va a ir como propuesta de política pública de todos los gremios nacionales, un tema que levantamos en esta región, que es el tema de que más impuestos de los que se pagan queden en regiones de las compañías que trabajan en regiones. Y acercarnos más a cifras más parecidas a las del OCDE, que están entre un 20 y un 30% de los impuestos. Entonces nosotros queremos proponer, no estamos poniendo números, queremos poner sobre la mesa el tema, que discutamos esto, que es un tema que hemos levantado hace mucho tiempo. ¿Tú ves posible espacio? Porque eso permitiría generar mayor financiamiento también para los gobiernos regionales. En definitiva, que las compañías dejen algo donde operan. Mira, 2 cosas. El dato que tú dices, que el 10% del gobierno, del presupuesto de Chile llega a las regiones, sí y no. En realidad es el 2% del presupuesto del país lo que va a los gobiernos regionales. El 2%, el 98% se resuelve centralizadamente. De aquel presupuesto que termina llegando a las regiones, es en torno al 8% el que se decide en las regiones. Ahora, tenemos varios problemas con eso. Porque el presupuesto que llega, la suma, ya, lo que llega por ministerio, lo que llega por gobiernos regionales, si bien hay un proceso que se llama anteproyecto regional de inversiones, con este gobierno, con el anterior, con todos los anteriores, en realidad no es vinculante para los ministerios. Ya hasta ahora, para ser exacto, hasta hace 2 años atrás, los convenios de programación, que eran los acuerdos región-ministerios, no eran vinculantes. Y por lo tanto los ministros los podían desconocer. A mí me parece muy interesante que nosotros nos comparemos con lo que tú dices, con la OCDE. La OCDE tiene un 28% de resolución de recursos en sus respectivas divisiones subnacionales, sumando municipios y sumando gobiernos regionales. Entonces, me parece muy relevante porque, mira, te voy a contar, nosotros tuvimos el tiempo que me tocó trabajar de intendente, teníamos un proceso de descentralización con unos comités de desarrollo productivo, pero en realidad teníamos que ceñirnos a las cosas que venían predefinidas por la Corfo. Entonces había líneas de financiamiento que contaban, bueno, para decirlo corto, eran más caros los 3 funcionarios que trabajaban que la plata que había para poder designar, y para poder asignar o para poder innovar. Nosotros necesitamos libertad para poder innovar, y también la descentralización al final a lo que nos tiene que llevar, perdona que lo diga con un ejemplo muy burdo, sí, pero el Serviu o personas del gremio de la construcción resuelven construir viviendas. Hay gente que quiere ir a vivir allá. La gente que quiere ir a vivir allá quiere, por cierto, locomoción. Los operadores de transporte quieren brindar el servicio de locomoción y, sin embargo, inevitablemente
Se construyen las casas, se entregan, llegan las personas y no llega la locomoción. ¿Y por qué no llega? Porque hay que buscar un permiso con unos funcionarios de carrera, de tercer, cuarto, quinto orden jerárquico en el Ministerio de Transporte, que trabajan en una oficina en el Ministerio, en Santiago, y que luego de 10, 12, 14 meses entregan el permiso para que se cruce la oferta con la demanda. Eso es el centralismo. Eso es el centralismo. Eso es lo que impide que nosotros tengamos la posibilidad de resolver a tiempo las necesidades que visualizamos y donde hay acuerdo entre las partes. Y por eso a mí me parece tan relevante una iniciativa como la que ustedes están planteando. ¿Tú crees que de alguna forma esta iniciativa podría tener más peso si la empujamos desde los gobiernos regionales y desde los gremios? Porque yo creo que tenemos que empujar entre todos para que estas cosas ocurran. Mira, yo espero, estuve exponiendo exactamente lo mismo ayer, tanto en la comisión que fue sesionada en Talcahuano como en la de Los Ángeles, y espero convocar, una vez que termine el proceso electoral, a un tipo de consulta pública, tal como se hizo en la Araucanía respecto del estado de excepción constitucional, para plantearle a la ciudadanía, no solo a los gremios, que por cierto me parece muy, muy importante, porque es un problema de política pública que estamos viviendo. Se toman decisiones tarde y muchas veces estandarizadas, y carecemos de flexibilidades para resolver nuestros problemas, que no los conoce el burócrata de Santiago. Mira, otro ejemplo, y voy a apelar solo cosas que me tocó vivir trabajando en el gobierno para que nadie piense que estoy haciendo contrabando en este minuto. A mí me costó 1 año y medio convencer al exministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, un gran tipo, por lo demás, que era torpe lo que había hecho la concesionaria, y, por cierto, todos los funcionarios públicos de Santiago, incluido también algunos del gobierno de la época, para partir la ruta a Cabrero después de la Rotonda Bonilla. Que era torpe, porque una vía de alta velocidad se partía después de una gran congestión, que se agravó además con la construcción. Y por eso se pudo construir ese paso bajo nivel que se terminó inaugurando un par de meses después que yo me retiré del gobierno. Pero es lógico, Valle Noble, 5.000 familias vivían ahí y no tenía acceso. Entonces, cada vez, esto se lo fui a decir, en realidad fui a conversar a raíz de otros proyectos con la directora de concesión actual, y le contaba estas cosas, se lo contaba no para pelear, sino porque tenemos pantalones largos o la falda bien puesta hace mucho rato y sabemos dónde vivimos, y porque está esa masa crítica que tú dices que viene a estudiar al sistema universitario local. Oye, Rodrigo, aquí me hacen señas de los minutos y la cuestión, yo no estoy muy acostumbrado a eso, pero como que me están diciendo que aprovechemos el tiempo que tenemos entre los dos. Es que yo soy latero. No eres latero, pero quiero pasarte también a otro tema que es importante para nosotros, que es el tema de las empresas de nuestra región, los emprendedores de nuestra región, las scale-ups de nuestra región. ¿Cómo ves tú esto que yo estaba planteando de poder trabajar en conjunto en apoyar a los emprendedores, a estas empresas medianas que pueden tener alto impacto? Hablábamos con la gente de Endeavor que estuvo hace poco atrás, de forma de tener como el camino que nos permita generar compañías escalables en la zona. ¿Tú ves que podemos hacer sinergia a nivel de gobierno regional y en las instituciones? ¿Podemos hacer algo como una estrategia un poco más sólida en esto? Lo voy a partir con una confesión. Lo conversaba hace unos días atrás con algunas de las personas que trabajan conmigo, y voy a citar a una jefa que tuve en la vida, que quiero mucho, y aquí es importante trabajar con las personas que saben pelar papas. Las personas que somos burócratas, en general, de cualquier gobierno, no sabemos hacer empresa. La academia tampoco sabe hacer empresa. Los empresarios son los que saben hacer empresas, ni siquiera los ejecutivos necesariamente saben. Yo he trabajado de ejecutivo varias veces en la vida. Los empresarios son los que saben hacer empresas. Entonces, si uno tiene conciencia de que todos tienen su fortaleza, porque los burócratas somos los que damos estabilidad o hacemos fluir los procesos, las personas que están en la academia miran desde la distancia y pueden, ¿cierto?, generar algún aporte, la gente que está en los ejecutivos sabe la gestión diaria. Si nosotros somos capaces de conversar desde todos los ángulos, incluiría la sociedad también, porque me parece muy, muy pertinente lo que tú estás señalando, Álvaro, en tu exposición recién hecha, tenemos oportunidades. Y por eso a mí me parece que el proceso de construcción de confianza y de actualización de la actual estrategia regional de desarrollo vigente, porque corresponde actualizarla de acuerdo a lo establecido el año 2021 y no porque queramos inventar el hilo negro,
es un espacio donde tenemos que reconocer el aporte de los empresarios. Y yo les pido así, de los empresarios, también de los ejecutivos, pero principalmente de los empresarios que son quienes tienen en sus paradigmas mirar más allá de lo que es, de lo que está vigente, porque ven oportunidades que otros no vemos. Oye, bueno, yo te quiero agradecer, Rodrigo, haber estado con nosotros. Me hubiera gustado seguir hablando, pero aquí me hacen señas y que tenemos que tocar temas. Lo que sí yo saco como conclusión, y lo dejo planteado, Rodrigo, es que yo siento que tenemos que trabajar juntos. O sea, esto que estábamos hablando, ya sea de impulsar estos impuestos territoriales, que de alguna forma no son territoriales, sino que parte de los impuestos que se pagan quede en los territorios donde están. El hecho de que trabajemos juntos para que esta masa crítica que tenemos de estudiantes súper buena que se nos está yendo de la región, la retengamos y que hagan empresas en la zona. Siento que tenemos que sentarnos a trabajar juntos. Yo creo que las confianzas es lo principal. Nos conocemos hace mucho tiempo y yo creo que tenemos mucho espacio para hacer eso. Así que yo sé que nos ha invitado, así que nosotros queremos participar del desarrollo de la estrategia. Así que te agradezco mucho que nos hayas podido acompañar estos minutos a nosotros acá. Sí, yo te agradezco mucho. Es estrategia, políticas y planes. Hay una oportunidad, los intendentes por historia cambiaban cada un año. Sí. Aquí y en Chile. Tú tienes una contraparte en el gobierno regional por lo menos por 3 años más y potencialmente por 7 más. Por otro lado, por lo tanto, coincidimos con la mirada a 10 años. Y en segundo lugar, nosotros también le podemos ayudar a los empresarios. Porque muchas veces me ha tocado ver a gente muy bien intencionada. Yo francamente soy una persona pro empresa. Creo que soy de los pocos que lo dice y que sale a defender activamente a la matriz manufacturera de la región, porque son sectores que nos dan todas las ventajas que tú dices, pero están súper amenazados. Sí. Y yo creo que nosotros podemos entregarle conceptos y por lo menos luces para que disciernan mejor. Por ejemplo, y digo una cosa de contrabando, sostener que el problema de las empresas solo es falta de comunicación, de lo magnífico que es un error. Es un error. Yo conversé con la alcaldesa de Santa Juana hace unos días atrás, a quien realmente valoro muchísimo, es una mujer muy de izquierda, y me voy a parar y me voy a ir, y me dice que este caballero tiene una muy buena relación con la empresa, pero sin embargo dice que la cooperación que genera la gran industria forestal, aterrizada en esa comuna, está al debe. Bueno, hay cosas que podemos conversar. ¿Para qué? Para crear valor y para ayudar a que sigamos siendo esta región manufacturera y prestadora de servicios de la que tanto nos enorgullecemos. Y ustedes nos tendrán que decir cómo ayudamos a que en el tramo medio podamos ser útiles para no solo ser una región donde hay grandes y muy pequeños, y por otro lado, a mí me encantaría convencerlos que tenemos que tener una tremenda red de embajadores en Chile, porque todos los formados en la universidad son puertas abiertas en otros lugares. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, muchas gracias. Le agradecemos a